Capítulo 431, mío. Todos los míos. ¿Solo reconoce a las personas con ADN humano antiguo? Claramente, esta reliquia cristalina triangular hueca, un remanente de la tecnología Forerunner, no reconoció a Selene como su heredera legítima. Pero, de nuevo, tenía sentido. Aunque Selene todavía parecía humana. Lo que había debajo fue una pregunta mucho más complicada, una que justificó serias dudas. Por supuesto, su base era humana, y nunca había negado su identidad humana. Más importante aún, nadie se atrevió a desafiar su estado humano, y mucho menos intentar expulsarla de la humanidad misma, tanta noción suicida era impensable. Además, en el mundo de Halo, los humanos que se originan en de Tairene, Tierra, eran excepcionalmente especiales. Sus secuencias genéticas llevaban rastros de algo ausente de otras poblaciones humanas en diferentes universos y realidades. Tiraron la antigua civilización humana, pero salvaron su descendencia. ¿Solo para designar a esos mismos descendientes como sus heredadores elegidos después de su propia caída? Nunca entenderé la lógica de los precursores. Selene murmuró para sí misma mientras rastreaba suavemente los intrincados patrones en el cristal triangular hueco con sus dedos. El pacto era un imperio interestelar religioso, forjado de la unificación de varias especies alienígenas en la galaxia. Y dado que era una teocracia, naturalmente necesitaba una deidad para adorar. Su dios no era un concepto abstracto o un mito fabricado, era una entidad real, una que una vez había gobernado la galaxia hace casi 100.000 años. Los precursores. Los precursores fueron avanzados. Especies altamente inteligentes que se originaron en el brazo Orión de la galaxia de la Vía Láctea. En aproximadamente 150.000 A. Su creación más emblemática fue la matriz de Halo, una serie de superarmas colosales de Ringworld. El pacto los llamó anillos sagrados. Los precursores y sus monitores, AIs avanzados que habían creado como cuidadores, se refirieron a ellos como la matriz. Estos no eran simplemente mundos artificiales, sino armas biopulso del tamaño de un planeta con un poder destructivo inimaginable. Las instalaciones de Halo más grandes tenían un rango letal máximo de 25.000 años luz, liberando un pulso de neutrinos de fase cruzado omnidireccional que podría erradicar toda la vida en la región afectada. ¿Y el cristal triangular hueco en las manos de Selene? Fue una clave, una que activó la matriz de Halo. En otras palabras, quien lo manejó tenía el poder para determinar el destino de toda la galaxia. Quien lo controlara ganaría la guerra. Quien lo poseía se convertiría en el maestro indiscutible de la Vía Láctea. Gracias, queridos precursores, por dejar atrás un regalo tan generoso. Me aseguraré de aceptarlo sin dudarlo. Un destello de luz carmesí parpadeó en los ojos escarlatas de Selene mientras cerraba su mirada sobre el cristal triangular hueco en su mano. Una civilización de gobernantes galácticos. ¿Qué tipo de fuerza cataclísmica debe haber dado lugar a su caída final? ¿Qué horrores trajeron su colapso? Sus labios se acurrucaron en una sonrisa peligrosa. Sintiendo la resistencia del cristal, Selene apretó su agarre. Entonces, grieta. Un ruido agudo y de rejilla nerviosa resonó a través del aire. Una reliquia capaz de resistir explosiones que exceden decenas de millones de toneladas de TNT, una estructura que una vez se consideró indestructible, se llega a emitir una serie de frágil sonidos de astilla. No puedes rechazarme. Crack, crack, crack. Bit a bit, Selene trituró la reliquia cristalina, desmantelando su estructura una vez inmaculada con precisión calculada. Mientras el artefacto luchaba por regenerarse, sus bordes destrozados se retorcían en un intento de sanar, la sonrisa de Selene se profundizó. Tome su tiempo. Zumbido. Violeta. Las partículas de energía Onkai de alta densidad carmesí se aclararon entre las yemas de los dedos de Selene. En un instante, dentro del centro hueco de la reliquia cristalina triangular, las formas geométricas de azul oscuro de varios tamaños aparecieron. Estas formas se inscribieron con Grerunner de Bain GLYPHS, y cuando Invasive Onkai Energy Interveled. Una onda invisible se extendió a través de los glifos, alterando sutilmente la atmósfera de la habitación. Bañados en el brillo de los glifos del precursor, los guardias estacionados fuera del palacio al instante sintieron una ola de comodidad inexplicable. Por un momento fugaz, surgieron recuerdos de la infancia olvidados hace mucho tiempo, solo para desaparecer nuevamente con la misma rapidez. Como si nunca hubieran existido en absoluto. ¿Una contramedida? ¿O una prueba? Selene permaneció completamente indiferente.
El sigilio de oro de la finalidad parpadeó en las profundidades de sus ojos cuando sus dedos se sumergieron más profundamente en el núcleo de la reliquia cristalina, y torrentes de flujos de datos del cielo azul, encarnando el Ercher de la autoridad de la razón. Incansablemente erosionó su propia base. Ya sea la herencia tecnológica de los precursores o el legado de los precursores, los muy creadores contra los que te vuelves y matas, todo me pertenece. Esto es nada menos que una fiesta para alimentar mi ascensión. Crack, vas. A medida que surgió la corrupción de Selene, la resistencia de la reliquia triangular hueca se intensificó, temblando violentamente desafiando. Pero, por desgracia, ya no tenía un maestro. Los precursores se habían ido por más de 100.000 años. Esto no era más que un protocolo de seguridad obsoleto, diseñado para probar y restringir el Sans Yum y la humanidad mientras tropezaban lentamente hacia el redescubrimiento. Contra Selene, una entidad más allá de la escala celestial, tales defensas eran ridículamente inadecuadas. El Ercher de la corrupción y el Ercher de la razón, una fusión de dos dominios supremos, redactaron toda la tecnología impotente antes que su voluntad. Mirando más profundamente en la estructura interna de la reliquia, Selene discernió un programa oculto integrado dentro de su capa más baja. La reliquia triangular intentó activarlo repetidamente, pero Selene simplemente sonrió. Cuanto más se asuste, más tiempo te haré esperar. A medida que su corrupción se profundizó, Selene descifró gradualmente el significado de los glifos del precursor. Un protocolo de autodestrucción. La razón más para no dejar que tenga éxito. Corrupción, sincronización, inscripción. Los glifos precursores que originalmente habían sido grabados en los patrones geométricos comenzaron a oscurecerse, ya que la corrupción violeta crimson se extendió hacia afuera desde la reliquia a una velocidad de aceleración. ¿Zumbido? Con los últimos restos del programa de control Forerunner se eliminó. Selene sintió que la reliquia triangular finalmente se sometió, su presencia cambiando mientras se acercaba activamente a ella en reconocimiento. Selene no pudo evitar reír. No tengo interés en heredar tu llamado, manto, precursores. Pero en cuanto a la inundación, recortar fácilmente en tus tumbas. Como pago de su regalo, aseguraré su erradicación. A través de los datos del precursor almacenados dentro de la reliquia triangular, Selene obtuvo una comprensión más clara de la verdadera trayectoria de la historia de este universo. Los precursores, los antiguos humanos, los neohumanos, el pacto, que red enredada de So. Llamado, piedad filial y afecto fraternal, un drama familiar galáctico de poder y traición. Los antiguos humanos, los precursores y los antepasados del Sans Yum, los profetas originales, junto con muchas otras especies inteligentes de la Vía Láctea, todos compartieron un creador común, los precursores. Los precursores. Una raza única de formas de vida de la gran nube magelánica, una vez caminó por el universo en innumerables formas diferentes, como seres de carne y sangre, como espíritus inmortales, como primitivas o como entidades muy avanzadas. Algunos se dispararon a través del cosmos, mientras que otros trabajaron en fuego y tierra. Su evolución fue cíclica, vivieron, murieron, renacieron. Y continuó explorando, sembrando la vida en las galaxias. Entre todas sus creaciones, los precursores y los antiguos humanos fueron sus logros más orgullosos. Si uno comparara su relación con una familia real, entonces los precursores eran el heredero primogénito, mientras que los humanos antiguos eran el hermano menor. Y, al igual que en la historia humana, la intriga del palacio y el derramamiento de sangre inevitablemente estallaron entre el padre y los hijos, entre los hermanos mayores y los hermanos menores. Los precursores habían elegido los precursores como candidatos para heredar su legado, y por un tiempo, su actuación impresionó a sus creadores. Sin embargo, al final, los precursores determinaron que los precursores no eran aptos para heredar completamente su manto. En cambio, designaron a los antiguos humanos, que, en ese momento, eran mucho más débiles y menos desarrollados que los precursores, como sus sucesores legítimos. Esto fue un golpe de estado en la víspera de la coronación. El viejo emperador depuso al príncipe heredero en el último momento. ¿Y la razón? He decidido que no eres digno. Tu hermano menor, aunque ahora débil, tiene un potencial mucho mayor que tú. ¿Cómo podrían los precursores soportar tal humillación? Estallaron con furia. ¿Por qué? Porque el hermano, menor, ganó el favor de nuestros creadores. ¿Qué poseían los antiguos humanos que no hicimos? Fue todo nuestro esfuerzo. Todos nuestros logros,
¿Por nada? Consumidos por los celos y la ira, los precursores atacaron primero, lo que lleva a un golpe preventivo contra sus creadores. Por lo tanto, en un acto brutal de patricidio divino, los precursores libraron la guerra contra los precursores y exterminaron a sus propios creadores. Selene no pudo entenderlo. En comparación con los precursores eran prácticamente bebés. ¿Cómo habían logrado derrocar a sus propios dioses? No tenía sentido. ¿Se habían cansado los precursores simplemente de la existencia? A menos que nunca hubieran tenido la intención de resistir en absoluto, o peor. Había permitido que su propia destrucción se desarrollara deliberadamente. No había una explicación lógica de cómo los precursores lograron aniquilar a sus creadores. Y luego, después de matar a su padre y reclamar el trono, los precursores entraron en una nueva era de autorregla. Con el tiempo, optaron por borrar sus pecados de la historia. Incluso llegaron a forjar decretos divinos, proclamándose a sí mismos la verdadera y legítima heredera de la voluntad de los precursores. Un intento desesperado de demostrar a sus creadores caídos que eran los dignos sucesores, que solo ellos podían proteger y elevar la civilización galáctica. El manto de responsabilidad del que habló los precursores, el deber sagrado de salvaguardar toda la vida, se convierte en la doctrina central de los precursores, la base de su imperio. La nueva generación de precursores no sabía nada del pasado vergonzoso de sus antepasados. Con el paso del tiempo, una mentira dijo 10.000 veces se convierte en verdad. La civilización del precursor, de arriba a abajo, creía con absoluta convicción que eran los herederos legítimos del manto de los precursores y juraron cumplir con la voluntad de sus creadores. Y así, los precursores florecieron, avanzando constantemente a través del legado tecnológico dejado por los precursores. Pero lo que los precursores no sabían era que solo habían destruido las formas físicas de los precursores. La venganza de los dioses había comenzado. La inundación, una especie aterradora nacida de los restos destrozados de los precursores, inicialmente existió como un organismo parásito letal que buscaba instintivamente infectar, mutar y asimilar toda la vida sensible en la suya. En el momento en que una sola espora de infección por inundación aterrizó en un planeta, si no se erradicó de inmediato, ese planeta era tan bueno como perdido. Desde el primer brote de inundación registrado, los precursores sintieron la inmensa hostilidad que emana de estas criaturas. Pronto, estalló la guerra. Esta guerra duró decenas de miles de años. En un momento, la inundación aparentemente se retiró de la Vía Láctea, y los precursores se convencieron de que este era obra de la humanidad antigua. Ya albergando el resentimiento hacia sus hermanos menores, se apoderaron de esto como una excusa para lanzar una guerra a gran escala contra la humanidad antigua. En última instancia, los precursores salieron victoriosos, confinando a los antiguos humanos derrotados a su mundo natal, de Tairene, tierra, y regresando por la fuerza sus avances tecnológicos de regreso a la edad de piedra. Pero más tarde, la inundación regresó. Y al final, demostró que los precursores habían tenido razón todo el tiempo. Los precursores eran, de hecho, indignos de heredar el manto. Al final, los precursores, los autoproclamados protectores de toda la vida, promulgaron personalmente el genocidio de toda la Vía Láctea. Incluso si fuera un acto de desesperación, incluso si fuera para eliminar la inundación, el enemigo común de toda la vida, todavía era un hecho que no podía reescribirse. Habían pasado toda su existencia luchando por obtener el manto sagrado de los precursores, por lo que es la creencia central de su civilización, solo para que su acto final sea una contradicción tan cruelmente irónica que tal vez este fue el mayor castigo de los precursores. Pero ahora que están todos muertos, ya nada de eso importa. Todo me pertenece, ya sea reliquias precursoras, tecnología del precursor o las construcciones alienígenas del pacto. Mío. Todos los míos. Jugando casualmente con el cristal triangular, sus líneas de brillo violeta parpadeaban débilmente, Selene murmuraba para sí misma con el aire de un tirano. De repente, sonó la línea de comunicaciones en la sala de estudio. Bip, bip, bip. Una figura imponente y blindada materializada en la cámara estratégica de alto nivel. Esa cara familiar, junto con la placa de combate magistralmente elaborada, una obra maestra forjada por los mejores artesanos, que no son menos que el comandante supremo de la Segunda Legión, el gran Budo general de los castigadores. Las unidades de reconocimiento se han puesto en contacto con la humanidad del universo número 177. Su Majestad, sus ejércitos están listos. Budo golpeó su puño derecho hacia su pecho en saludo, su voz firme y resonante.
Por un breve momento, Selene se congeló. Luego, desde la distancia, un rugido atronador estalló como una ola de marea, voces llamando al unísono. Una leve sonrisa tiró de las esquinas de sus labios mientras arrojaba la reliquia triangular al aire, luego se dirigió hacia el balcón. Mirando hacia el vacío, las corrientes de luz llenaban la oscuridad interminable, donde los buques de guerra de acero colosales se enrolían como los antiguos gigantes, que se extienden infinitamente más allá de la vista. En las cubiertas de hangar del palacio a continuación, los soldados imperiales se pararon en formación, una masa incontable, esperando solo un comando. Entonces déjalo comenzar. Agarrando la barandilla del balcón, bañada en gloria bajo la mirada de innumerables soldados imperiales, Selene extendió su palma hacia adelante. Salir. Reclama la victoria a mi nombre. La pérdida se puede soportar. El fracaso no puede. Solo la expiación de la muerte. Obedecemos tu voluntad. Por Selene. Mi honor es mi lealtad. Para la emperatriz. Astarte Second Legión Panishes, número de serie conquistó World, Universe 117. Sistema Epsilon Eridani. Alcanzar. Los imponentes rascacielos se alzaban por el horizonte. Estatuas colosales de majestad solemne, enormes fortalezas de guerra. Y vastos hangares llenos de innumerables acorazados y gotas se extendieron por el paisaje. Esta fue la sede del Comando de Espacio de las Naciones Unidas, UNSC. La capital del alcance, Manassas. Dentro de la torre de Gran Comando Circular, capas pasadas de seguridad armada, yacen la División de Operaciones Espartanas. Dentro de su laboratorio estratégico de alto nivel, las pantallas masivas de exhibición pulsaron con un brillo azul, señales de emergencia rojas intermitentes a intervalos rítmicos. Dr. Halsey, creo que el jefe maestro y el equipo de plata están en problemas. Capítulo 432. Luchas internas y unidad. Programa espartano. La habitación estaba inquietantemente en silencio, aparte de los pasos ocasionales de los técnicos y el débil zumbo de los equipos electrónicos. Sellado hermético e inmaculadamente limpio, el aire llevaba un débil aroma de desinfectante débil pero persistente. Las lámparas ultravioleta débiles bañaron el espacio en un brillo estéril. Su tenue luz complementa los tonos gris plateado que dominaron la sala de operaciones. La débil iluminación de las pantallas holográficas apenas reveló las carpetas dispersas esparcidas por los escritorios. Incrustado en las paredes, las vitrinas de vidrio mostraron una serie de sistemas de exoesqueleto alimentados por Mjolnir, el estándar. Emitir una armadura espartana desarrollada a lo largo de los años. Desde Mjolnir Mark I, hasta Mark II, hasta la última iteración proporcionada a los espartanos, el Mjolnir Mark V, que, a través de la tecnología de pacto de ingeniería inversa, ya que la mayoría de los avances del pacto surgieron de la herencia precursora, que hace que el proceso sea más suave de lo esperado. Lo que hace que el proceso sea más suave de lo esperado, lo que hace que el proceso sea más suave de lo esperado, lo que hace que el proceso sea más suave de lo esperado. Integró con éxito un sistema de protección de energía pasiva. Cada modelo estaba en exhibición en forma completamente ensamblada. Antes de que la doctora Catherine Halsey se hiciera cargo, la Oficina de Inteligencia Naval, ONI, ya había desarrollado 3 generaciones de exoesqueletos con alimentación, Mjolnir Mark y a Mark III. Sin embargo, cada uno sufrió fallas técnicas significativas, haciéndolos poco prácticos para la implementación de combate. No fue hasta que la Guerra del Pacto Humano estalló en 2525 CE. Así, desde el Mjolnir Mark IV en adelante, la armadura finalmente podría considerarse la primera generación verdadera del sistema de exoesqueleto alimentado por Mjolnir, Gen 1. Cerca de la plataforma de control principal, una figura solitaria se apoyó en la consola. El dim glow describió su silueta, revelando solo que era una mujer, aunque su edad y la definición de rasgos faciales permanecieron oscurecidos por el momento. Descansó ambas manos detrás de ella en la estación de control, su cabeza bajó, aparentemente profundamente en el pensamiento. A su alrededor, varios técnicos recubiertos de blanco se agruparon cerca de la consola de control principal, con los ojos encerrados en la pantalla holográfica, analizando cada minuto fluctuación en la alimentación de datos. De repente, las luces de advertencia rojas aparecieron a través de la pantalla central, y uno de los técnicos dio un paso adelante, acercándose a la mujer perdida en el pensamiento. Dr. Halsey, creo que el jefe maestro y el equipo de plata se han encontrado con problemas. ¿El jefe maestro?
La doctora Catherine Elizabeth Halsey levantó su mirada. Una mujer caucásica, con cabello rubio, atenuantes ojos azules. Y rasgos germánicos distintos, ojos grandes, una nariz recta y labios carnosos. ¿Ion? ¿Qué le pasó a él y al equipo de plata? El informe de la misión del jefe Master y Silver ya se ha subido al Comando de Espacio de las Naciones Unidas. Doctor, debe echar un vistazo usted mismo. Beep, beep. Precañando ambas manos contra la consola de operaciones holográficas, Halsey deslizó sus dedos por la interfaz. Open Spartan Mission Logs, Madrigal, Maestro Jefe 117. Establecer un enlace de comunicaciones. Conéctese al sistema de grabación de combate. Acceso otorgado, doctora Catherine Elizabeth Halsey. En poco tiempo, la pantalla central cambió y lo profundo. La voz resonante del jefe maestro llegó a través del sistema de comunicación. Comando, este es el informe del equipo de plata. Las fuerzas del pacto en Madrigal han sido eliminadas. No se detectaron gruñidos ni chacales. Matieron a 146 guerreros de élite, capturados 6. Las fuerzas de resistencia sufrieron 142 bajas civiles, 9 sobrevivientes restantes. Un pequeño. Unidad de escala compuesta puramente de 150 élites del pacto. ¿Y tomaste prisioneros? La voz de Halsey tenía una nota rara de preocupación. Ion, ¿estás bien? ¿Hubo alguna lesión en el equipo de plata? No era característico. En compromisos pasados, el jefe maestro nunca dejó vivas fuerzas de pacto. ¿Por qué el cambio repentino? Estaba claro que cuando se trataba de espartanos, especialmente espartaniense y Ion 117, Dr. Catherine Halsey tenía una profunda preocupación. Espera. ¿No hay gruñidos, sin chacales? A mitad de la oración, la mente aguda del doctor Halsey instantáneamente captaba algo mal. En las líneas del frente de la guerra del pueblo humano. Un solo guerrero de Sangheili a menudo requería 10 o más marines del XNUS para derribar, a veces aún más. Y rara vez estaban solos, sus filas siempre estaban reforzadas por un gran número de gruñidos y chacales. El pacto debe estar buscando algo. Ella murmuró con certeza. Para que un escuadrón de más de 100 élites aparezca en un planeta de recursos remoto como Madrigal, tenía que haber algo más. El equipo de plata no sufrió bajas, pero la victoria no fue nuestra. ¿Qué? Por un momento, el doctor Halsey no pudo procesar el informe del jefe maestro. Si el equipo de plata no había asegurado el resultado de la batalla, entonces, ¿quién lo hizo? Seguramente no podría haber sido la resistencia Madrigal, eso no tendría sentido. Si hubieran poseído una fuerza tan abrumadora, no habrían sido tan aplastados en primer lugar. Ion, dame un informe completo. Informe. El equipo de plata se encontró con aliados humanos no identificados. Guerreros mejorados biológicamente. Altamente competente en combate de cuartos cerrados. Bien equipado. Muestre signos claros de entrenamiento militar formal. Solicitud de verificación de la CSNU. Encima. En Madrigal, el jefe maestro miró hacia el guerrero de Astartes que acababa de regresar, un objeto cristalino triangular ahuecado a su alcance. El artefacto no identificado que el pacto estaba buscando, ahora ha sido recuperado de ellos. ¿Aliados? Guerreros biológicamente mejorados. La doctora Halsey intercambió una mirada perpleja con su asistente. Según las operaciones espartanas, solo el equipo de plata había sido desplegado en Madrigal, no se suponía que otros espartanos estuvieran presentes. Además, los espartanos deben reconocerse entre sí. Si hubiera otras unidades espartanas desplegadas, el equipo de plata lo habría sabido. ¿Podrían ser una unidad de operaciones especiales enviada por el gobierno central de UEG? Al siguiente momento, los datos sincronizados y a través de los alimentos divididos de las levas del casco del equipo de Silver. El paisaje desierto de Madrigal apareció antes de los ojos del doctor Halsey. Y en ese instante, todos en la habitación se congelaron, los ojos se abren en estado de shock. Ellos. La escena era caótica, en voz alta, desordenada. Los vientos del desierto aullando azotar el aire, una cacofonía de ruido, lo que dificulta la discernir los detalles más finos. La sangre, el polvo y el humo de las explosiones recientes oscurecieron el alimento, dejando partes de la escena envueltas en incertidumbre. Sin embargo, como observaron el alto, pálido, macho humano con desinteresado con una armadura de poder azul profundo,
que se había quitado el casco y ahora estaba conversando amigablemente con varios espartanos. Los otros finalmente observaron claros a los guerreros de Astartes. ¿El águila de doble cabeza del Imperio Romano Oriental es Viena? ¿Moscú? ¿O tal vez Constantinopla? En ese momento, Alcei sintió una sensación de alivio. Ahora podría estar razonablemente segura de que estos gigantes no eran obra de fuerzas alienígenas, siempre que fueran humanos, eso era suficiente. Después de todo, ya era el siglo XXVI. Incluso si el pacto hubiera intentado algún tipo de infiltración o engaño, era muy poco probable que poseyeran una comprensión tan compleja de la historia humana de hace siglos. En las 4 pantallas segmentadas que muestran imágenes en vivo desde la estación de perforación, los cadáveres de élite estaban en un estado completamente horrible. Pero lo que era aún más impactante era ver a los gigantes tan grandes que incluso los espartanos tuvieron que admirarlos. Tome el maestro jefe 117, por ejemplo. Su altura era de 2.083 metros descalzo y 2.18 metros en la armadura Mjolnir, con un peso total de 576.5 kilogramos, incluida la armadura. Sin embargo, estos llamados aliados, como maestro jefe, se había referido a ellos. Eran masivos, vestidos de armadura pesada y completamente armados, cada uno que se eleva sobre los guerreros Spartan 2 de 5 a 6 tamaños. Son brutos, ¿no? No, son incluso más grandes que los brutos. Dios mío, son como los descendientes de los titanes de la leyenda. Las personas presentes fueron todos investigadores científicos, seleccionados personalmente por el genio doctor Alcei como sus asistentes y personal técnico. Sus reacciones lo dejaron en claro, fueron fanáticos para el descubrimiento científico. Sus hambrientos y fervientes miradas se parecían a las de alguien que había sido encerrado en un monasterio durante años, solo para ser liberado de repente en un mundo de conocimiento prohibido. Una sonrisa encantada se extendió por la cara de Alcei. Sus manos se apoderaron del borde de la consola con fuerza, y sus hombros temblaron sin control. Más fuerte, más rápido y más eficiente que los espartanos, una verdadera mejora bioquímica, y hasta ahora, sin signos de inestabilidad. Doctor, el oficial que se identifica como parte de la Legión de Lords Knights, desea reunirse con nuestro oficial al mando. ¿Deberíamos? Ion, estoy de acuerdo con la comunicación. En ese mismo momento, la voz electrónica del sistema de seguridad anunció. Almirante Baragoski, acceso otorgado. Ion, espera. Intercambiando una mirada sutil con sus asistentes, Alcei hizo un gesto rápido, terminando su vínculo de comunicación con el jefe maestro. Inmediatamente, los otros investigadores restringieron su emoción, dispersándose casualmente a sus respectivas tareas como si no hubiera sucedido nada. Una mujer de mediana edad con un marco resistente, vestido con el uniforme negro de un oficial de comandos espaciales de las Naciones Unidas, dio un paso adelante con una expresión severa. Este era el almirante Baragoski. Catherine. Acabo de recibir la palabra. Casi 150 civiles fueron asesinados en Madrigal. Eso no es un logro del que sus espartanos deberían estar orgullosos. Incluso si fueran insurreccionistas de las colonias externas, todavía es inaceptable. Ella arregló a Alcei con una mirada dura antes de entregar una advertencia aguda. Catherine. Debo recordarle, el Consejo de Seguridad ya está buscando una excusa para reducir sus fondos. Al escuchar esto, un parpadeo de disgusto frío pasó a través de los ojos de Alcei, pero mantuvo una leve sonrisa. Sin perder el ritmo, contrarrestó la declaración del almirante Parangoski, diciendo, no, almirante. Para ser preciso, el número de muertes es 142. PD. En el trabajo original, las luchas internas burocráticas entre los consejos humanos de la Tierra, las tensiones entre las colonias cercanas a la Tierra y las Outer, y el presupuesto constante recorta al Alcei profundamente frustrado, retrasando severamente su investigación. Antes de que el equipo de plata interviniera, el pacto ya había infligido a estas bajas. Fue solo por el equipo de plata y ellos, que los rebeldes restantes tuvieron la suerte de sobrevivir. ¿Y de qué sirve si solo un puñado sobrevive? Girando una mirada alrededor del laboratorio de Alcei, Parangoski entrecerró los ojos. En cuanto a las medidas correctivas, el Consejo de Seguridad sugiere enviar un enviado diplomático para hablar con los sobrevivientes. Miranda Keyes entiende a Madrigal. Ella manejará este asunto. Planeo que establezca contacto con los sobrevivientes. Después de decir esto, Parangoski preguntó, ¿alguna objeción?
Aunque expresó como una pregunta, Alcei sabía que no tenía poder real para objetar. Ninguno. Sacudiendo la cabeza, Alcei respondió inexpresivamente, cumpliré. ¿Y esto, ellos, mencionaste, quiénes son? Ante esto, la doctora. Alcei dejó escapar una sonrisa leve y helada, su expresión llena de significado. Ah, entonces, ¿no sabes, almirante? Madrigal. Vos. El viento feroz aulló a través de la ruptura abierta en las paredes circulares de la estación de perforación, azotando contra la armadura de potencia de los astartes, haciendo que sus capas y fajas salgan violentamente. Oh, tu superior se ha encontrado con algunos problemas y quiere que esperemos. Sosteniendo su casco en una mano, el oficial de los señores nocturnos miró a los 4 guerreros espartanos delante de él. TCH poniendo bastante aires, ¿no? Con un silbido de aire despresurizado, un comedor mundial dio un paso adelante. Quitando su casco, revelando una cara humana que tomó por sorpresa al jefe maestro y su equipo. No había nada en su apariencia para sugerir que era un monstruoso carnicero de cabezas. Debajo de esa armadura de poder blanca y azul, el verdugo más loco en el campo de batalla resultó ser, sorprendentemente limpio. Aparte de que su rostro era más amplio y más grande que el promedio, parecía al joven alegre y guapo con una sonrisa tranquila. Demandando y masculino, bueno, si uno ignoró la sangre que salpicaba su armadura, el hacha de motosierra descansando sobre su hombro y las cabezas de Sangheili colgando de su cinturón. ¿Realmente vamos a estar esperando? Viejo bate, tengo hambre. La batalla ha terminado. Mis guerreros tienen hambre. Volviendo a los espartanos, continuó, si estás dispuesto, me gustaría invitarte a bordo de nuestro buque de guerra para una discusión más profunda. Habrá una fiesta acogedora. Mientras hablaba, levantó la mano. Prepárate para el retiro. ¡Guau! Los astartes, ya sea patrullando o despejando el campo de batalla, se golpearon inmediatamente sus cofres en respuesta, formando rangos disciplinados en preparación para la extracción de la plataforma de teletransportación del barco. Aquí viene. Después de la mirada de los astartes, el maestro jefe miró hacia el horizonte. Aunque todavía distante, el inconfundiblemente rígido. La silueta angular confirmó que lo que se acercaba no era una forma de relieve natural sino una construcción artificial. A medida que se acercaba desde la órbita baja, el buque de guerra inminente, masivo como una pequeña montaña, se convierte en una vista más clara. Los oscuros y cavernosos barriles que sobresalen desde su lado ancho, sin duda, esto fue un acorazado. El Comando Espacial de las Naciones Unidas no tiene buques de guerra de esta clase. La hembra Spartan 028, equipada con un paquete de comunicación interestelar, comentó. Entonces conozcamos y veamos quién es realmente su comandante. El jefe maestro estimó que el buque de guerra tenía aproximadamente 5 kilómetros de largo. Según la estructura organizativa actual de la Marina del CSNU, un recipiente de este tamaño se clasificaría como un buque insignia de la flota. Modelo desconocido. Justo cuando el equipo estaba haciendo sus preparativos finales, una señal de comunicación del oficial de más alto rango a bordo del barco de reconocimiento resonó en los cascos de todos los guerreros de Astartes. Una voz, autorizado y preciso, llegó a través del canal interno de comunicaciones. Caballeros, traigo buenas noticias. Su Majestad, junto con el gran general Budo, el comandante de la Legión Conrad Curse y el comandante de Legión Angrón, ha movilizado a las principales fuerzas imperiales. En otras palabras, nuestra misión de reconocimiento ahora está completa. Nuestra designación está cambiando automáticamente de una unidad de exploración anticipada a una fuerza de asalto de Vanguard. Reach es nuestro próximo destino. Implementaremos allí, activaremos el beacon ruptado de Crystal Star y estableceremos las coordenadas más valiosas para la salida de la puerta de urgencia de la flota principal. En ese momento, una voz inesperada atraviesa sus comunicaciones. Espera, ustedes no solo se van a dejar así, ¿verdad? Capítulo 433, no te consultaremos. ¿Cómo puedes dejar así? Todos volvieron la cabeza al unísono, solo para ver a un sobreviviente de resistencia coreana acostado impotente en el suelo, llorando con desesperación. Ella se arrodilló junto a un hombre gravemente herido. Su cuerpo carbonizó más allá del reconocimiento, agarrándolo con fuerza. La sangre la cubrió de la cabeza a los pies, su apariencia completamente despeinada mientras lloraba. Ah, papá, no, apa. No era otra que Kwana,
la hija del líder de la resistencia, el general Hina. Detrás de ella había un grupo de sobrevivientes maltratados y heridos, su ropa en jirones. Se enfrenta en blanco de conmoción o contorsionado de dolor. 1. Jefe maestro, no estábamos equipados con los suministros médicos apropiados para esta operación Madrigal. La condición de Hina. El tratamiento convencional no ayudará mucho. Por el contrario, solo prolongará su sufrimiento. No durará mucho. Spartan 028, equipado con una mochila de comunicaciones. Habló en voz baja. Aunque ella no lo dijo directamente, su significado estaba claro, no había salvado. En lugar de dejarlo morir en agonía, podría ser más amable terminarlo rápidamente. Con solo unos pocos inyectores de adrenalina, dosis de morfina, botes de biofoam y agentes hemostáticos en estado sólido en sus kits médicos tácticos. No había nada que pudieran hacer por lesiones de esta magnitud. Después de todo, los sistemas personales de soporte de vida de los espartanos se integraron dentro de su armadura de potencia Mjolnir, adaptada específicamente para ellos. Los compuestos bioactivos especializados en el interior estaban mucho más allá de lo que un humano ordinario podía soportar. Incluso si una persona normal pudiera resistirlos. Como espartanos, no se quitarían la armadura solo para mantener vivo a un líder insurgente de la Conskunskse. Después de un breve silencio, el jefe maestro recurrió al oficial de los señores nocturnos, que acababa de volver a poner su casco. ¿Podrías que tus hombres echen un vistazo? Él sigue siendo humano. ¿O? Desactivar el campo de desmontaje de la garra de los rayos. El oficial de los señores nocturnos cruzó sus brazos. Por la sutil distorsión en el amplificador de voz de su casco, estaba claro que dejó escapar una risita sorprendida. Son rebeldes, ¿no? Antes de aterrizar, te estaba observando. Giró la cabeza ligeramente, su visera electrónica carmesí se encerró en los prisioneros de Sangheili atados. En comparación con los extraterrestres, parecen odiarte más. Incluso con su propio amable ser asesinado por Zenos, en el momento en que te vieron, su primer instinto fue levantar sus armas y abrir fuego. ¿Historia? El jefe maestro asintió, su voz sin emoción. Requisitos de la misión. Ah, ya veo. Aplicando sus propios valores imperiales de Selenar. El oficial de señores nocturnos emitió su veredicto. Pero, atacando a las fuerzas del gobierno, rebelando contra la autoridad, eso los convierte en insurgentes. ¿Qué más hay que decir? El hecho de que no las matamos a todos ya es la misericordia. Como soldados, nuestro deber es proteger a la humanidad a toda costa. En este momento, el enemigo de la humanidad es el pacto. Y él es humano. Mirando al jefe Máster 117, cuya cara estaba oscurecida por la enorme visera teñida de ámbar, el oficial de señores nocturnos murmuró con un aire de intriga, me encuentro apreciando más y más. Medic, ve a verificarlos. Salve a quien se pueda salvar, quien lo sabe, algún día se disfrutan de la luz del dios emperador. Comprendido. Un médico senior de la 12ª Legión, los comedores mundiales, identificables por la brillante cruz de espiral roja en su placa de hombro, se apresuró hacia los sobrevivientes de resistencia heridos. El sonido pesado y atronador de su enfoque se parecía al gruñido de una excavadora con motor. ¿Es esto, un médico? 1. Nadie sabía lo que otros estaban pensando. Pero los combatientes de resistencia en este puesto avanzado estaban indudablemente aterrorizados. Un hacha de motosierra parcialmente visible detrás de su cintura, una cabeza de goteo de sangre que cuelga de su cinturón, ¿esto, era un carnicero o un médico? Little Quan. Hina abrió débilmente su boca ensangrentada, moteada con sangre oscura con fragmentos de órganos brotando sin control. Su aliento vaciló, y gradualmente, la vida se desvaneció de su cuerpo. Papá. Está bien, vas a estar bien, por favor, sálvalo. El médico de los comedores mundiales simplemente sacudió la cabeza con pesar. Quemaduras de 4º grado. Envenenamiento de metales pesados. La mitad de su cuerpo carbonizó. Hemorragia severa. Pérdida de órganos masivos, ha dejado de respirar. Lo entierre. Ante ellos, Hina ya no era reconocible. Su ropa y cabello habían sido incinerados en la explosión de la camioneta, todo su cuerpo se quemó severamente, las extremidades carbonizadas y cortadas, un marcado contraste con su apariencia solo 3 minutos antes. En verdad, una sola inyección de suero de reconstrucción de carne Onkai podría haberlo traído de vuelta,
siempre y cuando no fuera completamente más allá de ahorrar. Pero, por desgracia, la humanidad en este universo aún no era un tema de Selene. Sin pasar los protocolos de identificación de energía de Onkai establecidos por Selene, utilizando a la fuerza con Onkai, los productos médicos basados probablemente lo convertirían en un zombie o una bestia sintética de Onkai. Los sueros médicos diferían fundamentalmente de las aplicaciones de alta energía antiinfección armada. La regeneración biológica fue, en esencia, una transformación controlada de zombies de Onkai, excepto que bajo Selene, la entidad final, todos los efectos secundarios fueron purgados, dejando atrás solo una restauración física pura. Además, cualquier bloqueo de energía Raw Onkai no convertido en las reservas de buques de guerra de la Marina Imperial, mientras sirve como una fuente de energía universal y de alta eficiencia bajo el control imperial, deletrearía un desastre para cualquier universo o facción atrevida a robarlas y usarlas sin la protección de Selene. A lo mejor, activarían un brote de barra de biovapon de clase zombie. Esa sería la menor de sus preocupaciones. Sin esperar a que Quana respondiera, el Medic Media de los Ithers sobre Eli se acercó a Hanka y a los otros combatientes de resistencia sobrevivientes, ofreciéndoles lo que solo podría describirse como una tranquilidad gentil. «Cállate. ¿Quieres vivir o morir?» Cuando se quedaron en silencio, se agachó y comenzó a inspeccionar sus heridas una por una. Primero fue un hombre negro de mediana edad que yacía en el suelo, jadeando bruscamente a través de sus dientes. Veamos. Menores cortes en todo el cuerpo. Quemaduras de primer grado. Una herida de metralla que perfora la parte inferior del abdomen. Mientras hablaba, un dispositivo de tipo V3B de vida se extendió desde su pesado bambase, integrándose con el paquete MEDI transportado por los comedores mundiales a sus espaldas para formar el sistema médico de campo de batalla de Astartes. Con la eficiencia practicada, inyectó una anestesia local, hizo una incisión precisa y desplegó los delgados y hábiles zarcillos mecánicos de su bambase. Estos apéndices mecánicos extrajeron meticulosamente fragmentos de metralla y tejido necrótico que se habían mezclado en la cavidad abdominal. Pronto, con una infusión controlada de solución de nutrientes, el mundo de los mundos suturó sistemáticamente la herida usando fibra disoluble. Próximo. En menos de un minuto, los 7 combatientes de resistencia restantes fueron tratados con notable eficiencia, 3 de ellos incluso fueron retirados del borde de la muerte. Reagruparnos. Nos vamos. Después de conversar brevemente con la mujer negra sobreviviente, Hanka, y llegar a un acuerdo, instruyeron a los miembros de la resistencia a esperar en su lugar. Los equipos de rescate del Comando de Espacio de las Naciones Unidas, UNSC, llegarían en breve para evacuarlos a un lugar seguro. Antes de irse, le entregaron a Hanka un dispositivo de seguimiento. El jefe maestro intercambió miradas con los miembros de su equipo de plata antes de abrirse camino hacia el centro de la formación Astartes. ¿Has tomado tu decisión? Sí. Órdenes del médico. Esta vez, debido al aterrizaje del Astartes, el jefe maestro había entrado inesperadamente con las reliquias de Forerunner, desencadenando recuerdos horarios a largo plazo. Como resultado, su capacidad emocional y sus procesos de pensamiento independiente se habían despertado, lo que le permitió formar sus propias opiniones. Aún así, en este momento, seguía siendo la mejor creación del Dr. Halsey. Su módulo de supresión emocional todavía estaba intacta. Por el bien de la humanidad, estaba dispuesto a seguir cualquier comando dado por sus superiores. Y eso fue precisamente lo que hizo que el Dr. Halsey fuera más orgulloso. Según su teoría, lograr el pináculo de la efectividad del combate humano requirió la supresión de las facultades emocionales, asegurando que los guerreros mantuvieran racionalidad absoluta en todas las circunstancias. Solo entonces podrían lograr un rendimiento óptimo de combate. El módulo de supresión emocional fue un producto de esta filosofía. En ese momento, allí estaban de nuevo. Y ella, otra vez. ¿Cómo te atreves a tomar esta decisión? Esta es una traición a mi padre. Ella, otra vez. Después de la conmoción, los Astartes colocaron colectivamente su atención a las luchas internas que se desarrollan entre sus propias filas. Suspiro. Si tan solo tuviera un bocadillo en este momento. Juan, realmente lamento la pérdida de tu padre. Pero lo has visto tú mismo, he perdido tantos camaradas también. Los extraterrestres son reales. Debemos trabajar juntos ahora. Si nos aferramos a nuestras viejas ideas de independencia, este desastre no será el primero, y no será el último.
Agarrando el baliza de la señal de socorro que le dio el jefe maestro, Hanka habló solemnemente. Juan, este no es el momento de los berrinches. Todos, respeto al general, todos lo hacemos. Pero nosotros. La gente de Madrigal necesita sobrevivir antes de que podamos hablar sobre la independencia. Los extraterrestres no negociarán con nosotros. ¿Qué estás diciendo? ¿Has sido comprado? Solo tienes miedo de morir, ¿no? Juan, nadie quiere morir. Tener miedo a la muerte. Antes de que Hanka pudiera terminar de hablar, Juana le cortó bruscamente. No tengo miedo. No soy como tú. Mi padre luchó por la independencia de Madrigal. Ese era su sueño, eso era lo que quería. Hanka dejó escapar un suspiro cansado y dijo débilmente, Juan, estás agotado. Necesitas descansar. No estamos traicionando nuestra causa, simplemente estamos compartiendo información con las otras colonias exteriores. ¿Compartiendo qué? La expresión de Juana permaneció en blanco. Pero la muerte de su padre la había empujado a un estado de colapso emocional. Como un perro rabioso, arremetió indiscriminadamente a cualquiera que intentara razonar con ella. Ok, está bien. Hanka extendió sus manos en un gesto de paciencia, explicando, estamos explicando lo que vimos. Estamos diciendo la verdad sobre los extraterrestres, su existencia, su brutalidad. Esto ayudará a la humanidad a unirse contra ellos. Suficiente. ¿Cómo te atreves a cooperar con los carniceros de la UNSC? Mi madre murió en sus manos. Mi padre pasó toda su vida luchando por la liberación de nuestro planeta. ¿Y qué hay de ti? Señaló furiosamente a los astartes parados cerca, las palabras se derramaron sin restricciones. ¿Alguna vez te has detenido para preguntarte por qué los extraterrestres aparecieron en Madrigal? ¿Por qué atacaron nuestra base exactamente en el momento correcto? Fueron ellos. Esos traicioneros bastardos de la CSNU atrajeron a los extraterrestres aquí para alcanzar su objetivo, aluminando nuestro planeta. 1. ¿Qué? Los astartes intercambiaron miradas desconcertadas. ¿Habían sido arrastrados a este desastre? Así que esto era lo que se sentía ser reembolsado con la traición. Juanja, ¿has perdido la cabeza? La cara de Hanka se torció en pánico al notar el movimiento sutil de un guerrero de astartes detrás de Juana. Su expresión cambió drásticamente, y se alejó, gritando con horror. Estallido. Aplastar. 1. Y así, el mundo se quedó en silencio. Capítulo 434. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Estallido. El rugido de un perno explosivo atravesó el aire, y el molesto clamor se detuvo abrupto. Aplastar. Todo lo que quedaba era arena empapada de sangre, mezclada con carne rallada, polvo y tela andrajada, indistinguible el uno del otro. Una vista horrible para la vista. No muy lejos, Hanka se sentó desplomado en el suelo, cubierto de sangre. Su rostro estaba en blanco de conmoción, sus ojos muy abiertos miraban hacia adelante, su boca ligeramente abierta en forma O, como si aún no se hubiera recuperado del tremendo golpe. Los otros miembros sobrevivientes de la Fuerza de Resistencia Madrigal se apresuraron hacia atrás en un retiro desesperado, con un aspecto completamente desaliñado. Sus miradas, llenas de miedo, parpadearon entre los astartes y los guerreros espartanos. Sus ojos permanecieron encerrados sobre una cabeza cortada mientras caía hacia abajo, rodando por la arena, cambiando su posición. Un largo, negro. La cola de caballo desaliñada cubrió a media su rostro, hilos de cabello empapados en arena ensangrentada. Llegó a una parada en una depresión poco profunda en la arena, yacía quieta, sus ojos opacos miraban hacia los aturdidos sobrevivientes de resistencia, la escena tanto misteriosa como inquietante. Sus alumnos turbios parecían retener restos de resentimiento. Como si aún los condenara por su cooperación con el Comando del Espacio de las Naciones Unidas, denunciando sus acciones como una traición a la causa de liberación de Madrigal. ¿Juan? ¿Mataron? Callarse la boca. Al escuchar a su compañero detrás de su borrón de palabras imprudentes, Hanka inmediatamente llamó la atención, cortándolos con una frotiva reprimenda. Entonces, con piernas temblorosas, se obligó a ponerse de pie, mostrando una nitidez completamente contraria a los estereotipos de su raza. Juan fue asesinado por la escoria alienígena. ¿Lo tienes? Aquellos que habían sobrevivido al brutal asalto del pacto fueron al menos algo ingeniosos, buenos para esconderse, buenos para agitar su tiempo, ingenioso de alguna manera. Bueno, en cierto sentido.
Podrían considerarse sobrevivientes afortunados. Quizás debido a su acceso limitado a la información, su perspectiva limitada o su falta de educación, a veces parecían ignorantes. Pero no eran estúpidos, si algo, eran astutos. A las palabras de Hanka, los sobrevivientes restantes inmediatamente asintieron vigorosamente. Sus cabezas se balancean como polluelos pictóricos, señalando su comprensión. Solo después de cerrar su camarada de labios sueltos, Hanka finalmente se atrevió a cambiar su mirada hacia las fuerzas del CSNU, que parecía estar observando el espectáculo con diversión. Ni siquiera se atrevió a respirar demasiado fuerte. Con cuidado deliberado, se extendió y arrancó una gran pieza de tela del cuerpo de un camarada caído, cubriéndolo suavemente sobre la cabeza cortada. ¡Ja! Vislumbrando al imponente gigante bajando su arma desde el rabillo del ojo, Hanka finalmente exhaló en alivio. Su cuerpo cedió y se derrumbó hacia atrás, jadeando por el aliento. Sobreviví. Al mismo tiempo, Hanka no pudo evitar resentir a Kwana. Casi había conseguido que todos se fueran en la base asesinados junto con ella. Incluso si tienes rencor, podrías mantenerlo adentro, ¿no? En la superficie, podría fingir renunciar a la independencia, no es como si tuviera que renunciar para siempre. Mientras estés vivo, siempre hay más oportunidades. ¿No podría leer la situación? ¿Por qué ser tan terco en un momento como este? ¿Por qué insistir en decir algo tan imprudente? Hacer clic. Al menos alguien aquí tiene un cerebro. Hace un momento, si ese hombre hubiera hablado una palabra más, cada una de estos sobrevivientes de resistencia habría muerto. El doloroso recuerdo de la muerte de su madre a manos de la UNSC, la realidad de la muerte de su padre en la batalla, y el posible colapso del objetivo que le inculcó desde la infancia, esta serie de golpes había destrozado por completo la estabilidad emocional de una niña que aún no es lo suficientemente madura como para pensar de forma independiente. Perder el control, actuar imprudentemente, o tomar decisiones tontas no era infrecuente. Desde una perspectiva de simpatía social, su reacción fue comprensible. Pero la comprensión era una cosa, los Astartes no eran los que se dan cuenta de tal comportamiento. Si realmente hubiéramos sido responsables, sería una cosa. Pero el hecho es que no éramos los que los atrajeron aquí. Y sin embargo, ¿intentas ponernos la culpa? Los Astartes no estaban a punto de tolerar una acusación tan injusta. Sin mencionar que la única razón por la que estás vivo en este momento es porque llegamos a tiempo para salvarte. Si no, todos estarían muertos. Y seamos claros, no eres ciudadanos imperiales. Rescatarte no fue una obligación, era simplemente una conveniencia. Pero pagar la amabilidad con la traición, ¿encender a sus salvadores? Eso es simplemente buscar la muerte. Si pudiéramos salvarlo, podríamos matarlo con la misma facilidad. Bajando su pistola de perno, los mechones de humo aún se enroscan de su hocico, el oficial de los señores nocturnos desactivó el modo listo para el fuego del arma y agitó su mano de manera indiferente. Retirar. BZZZT, lo toma. Los módulos de teletransportación espacial dentro de su armadura de potencia se activaron instantáneamente, envolviéndolos en una red de arcos de energía crepitantes. El efecto se extendió hacia afuera, que une cada Astar con una sola red, extendiéndose incluso a los 4 espartanos y sus Angeli, elite, prisioneros en el centro de la formación. En el siguiente instante, un destello de luz violeta. Todo lo que quedaba en los aturdidos ojos de Hanka y los combatientes de la resistencia sobrevivientes fueron los restos rotos de la estación de perforación y un campo de cadáveres. RIP. Dentro del buque de guerra. Vos. Las rayas cegadoras de luz violeta surgieron a través del salón de combate de teletransportación del hiperespacio, y en un parpadeo, docenas de guerreros de Astartes completamente armados se materializaron en la cubierta circular. El oficial de señores nocturnos se enderezó, ondeó una mano y se dirigió a un miembro del personal que tenía una lista de datos. Tenemos invitados. Prepare las especialidades de nuestro imperio. Sí, señor. Ah, y una cosa más. Mirando a los prisioneros de Sangheili, agregó, prepare una suite de primera clase. Coloque estos senos al lado de la cámara de interrogatorio, esos simios alienígenas deberían estar vivos, ¿verdad? Dirigiéndose, el oficial de los señores nocturnos extendió sus brazos. Hermanos de la segunda y 12ª legión, ¿qué tal dejar a los prisioneros alienígenas a nosotros? Tómalos. Retirando ansiosamente su casco, el mundo líder del mundo sacudió la cabeza y colgó su eje de cadena sobre su hombro,
haciendo un gesto para que sus camaradas lo sigan hacia la salida del salón de combate. Si me preguntas, deberíamos sacar la silla de interrogatorio de la mentalidad, extraer sus recuerdos directamente. Si no hablan, los talamos. ¿Por qué complicar las cosas? Suspiró. Tus señores nocturnos y tu obsesión por la tortura, nunca lo entenderé. Escuché que el general Sdeat es bastante experto en ese campo. ¿La has visto en acción? ¿O es solo un rumor? Nunca la he visto yo mismo. Pero una amiga mía sirve en la Guardia de Honor de la capital imperial, dice que el general Sdeat a menudo visita la prisión de la ciudad por inspiración artística. Los comedores mundiales desaparecieron gradualmente por el corredor, pero con su audiencia sobrehumana mejorada. Los astartes todavía atraparon cada palabra de su queja. No es que los comedores mundiales estuvieran haciendo un esfuerzo para ocultarlo. Los señores nocturnos simplemente se rieron entre dientes ante el comentario, inmutados. Un pequeño pasatiempo, ¿qué es qué? El cuervo burlándose del cerdo por ser negro. En todo caso, encontraron la tendencia de los comedores mundiales de decapitar primero y no hacer preguntas completamente desprovistas de sentido artístico. Brutos, el lote de ellos. Muy bien, entonces son tuyos. Simplemente no te dejes llevar, recuerde para enviar un informe de interrogatorio adecuado. En cuanto a estos 4, usted fue quien los invitó, por lo que son su responsabilidad. Cualquier mérito será tuyo, pero cualquier fallas también será tuya. Dando al oficial de los señores nocturnos un sólido golpe en el plato de hombro, los judicadores de la Segunda Legión terminaron sus negocios y comenzaron a partir. Levantando una mano en un gesto, ok, el oficial de los señores nocturnos señaló al personal naval en la bahía del hangar, indicando que se llevan a los prisioneros alienígenas. Luego, girando su mirada hacia el jefe maestro y su equipo, que estaban encuestando el diseño interior del hangar, dijo, sígueme. El jefe maestro dio un asentimiento silencioso y rápidamente siguió con el señor nocturno. ¿Necesitas que recuperemos tu caída? No hay necesidad. Está en piloto automático, seguirá su buque de guerra. ¿Oh? ¿Eso es así? El oficial de los señores nocturnos reflexionó antes de continuar, un soldado que ha jurado un juramento para luchar por la humanidad. Tengo curiosidad, ¿por qué estás tan seguro de que somos los buenos? ¿Que no somos rebeldes, ni piratas espaciales? Acordaste venir con nosotros fácilmente. ¿No tienes miedo de morir? Tunk, tunk, tunk. Mientras caminaban por el largo corredor, el oficial de los señores nocturnos, su casco enganchado a su muñeca, habló mientras caminaba. Para ser honesto, pensé que llevarte a bordo requeriría algo de fuerza. Pero pensar que fue tan fácil, que no esperaba. Eres humano. Los rebeldes no poseen un armamento y equipo tan avanzados. No has mostrado hostilidad hacia nosotros, al menos no hasta ahora. El Dr. Alsey me ordenó liderar el equipo de plata para establecer contacto con usted. El jefe maestro entregó su razonamiento sin la menor duda, su explicación concisa y al grano. Deténgase en seco, el oficial de los señores nocturnos arrojó su mirada hacia abajo. Mirando al jefe maestro, un hombre de aproximadamente 2.1 metros de altura, vestida con una armadura de luz de color verde oscuro, que, en comparación con la armadura de potencia pesada de los astartes, era considerablemente menos voluminoso. Con palabras medidas, dijo, eres un soldado excepcional. Me encuentro cada vez más tentado a reclutarte en la Legión. Si tan solo pudiéramos algún día pararse juntos bajo la luz radiante del Dios Emperador. Con eso, reanudó caminar. El corredor fue largo. Incluso para un crucero de clase lunar, que había sido diseñada específicamente para operaciones especializadas, la doctrina imperial de «más grande, es mejor», que la construcción de gran escala era primordial. De este modo, el corredor estiró 8 metros de altura o más, asegurando un paso suave para todas las unidades estándar dentro del imperio. A la izquierda de la cubierta, directamente debajo del puente del buque de guerra, había un salón de banquetes reutilizado. Incluso antes de la llegada, el ambiente animado se podía sentir desde lejos. A medida que las puertas se abrieron, lo que estaba ante ellos fue un opulento comedor tipo palacio. Guiado por la filosofía de que los humanos son hierro, y la comida es acero, un testimonio de la importancia del sustento, todos los comedores a bordo del buque de guerra fueron diseñados para ser excepcionalmente espaciosos y lujosos. Incluso después de contabilizar las comidas de toda la tripulación del barco, seguía siendo un excedente de provisiones.
A lo largo de un lado del pasillo, una serie de imponentes y grandiosas ventanas arqueadas enmarcaban el interior. Más allá de ellos, la vasta extensión del espacio se estiró sin cesar. En el lado opuesto se encontraba un mural de vidrio manchado masivo, incrustado con innumerables gemas. Diseñado para ser simétrico para las vistas arqueadas, reflejó el paisaje cósmico más allá del vidrio. Mientras también representa los relieves épicos, esculpidos por innumerables maestros artesanos. Bajo el brillo de los candelabros, su grandeza se volvió aún más pronunciada. Sin magnificencia, no puede haber autoridad. Este fue uno de los métodos preferidos del imperio de conquista pacífica. Siguió el mismo principio que los banquetes estatales, donde cada aspecto, el entorno gastronómico, la cocina, estaba meticulosamente seleccionado hasta el pico de lujo. Dentro del pasillo, los anteojos tintinearon, y la clara división entre los guerreros mejorados y los humanos comunes era evidente. Detrás de las ventanas de la cocina, las carnes exóticas de enormes criaturas alienígenas chisporrotearon, liberando aromas tentadores en el aire. Y sin duda, el vestido con armadura verde era el jefe maestro. Aunque todavía llevaba su casco, los movimientos sutiles de sus extremidades traicionaron que su compostura no era absoluta. En cuanto a los nuevos invitados, los astartes y las tropas auxiliares permanecieron indiferentes, ni ofreciendo cortesía excesiva ni mostrando desdén o hostilidad innecesaria. El oficial de los señores nocturnos extendió una mano por invitación. De esta manera, por favor, 117, ¿todavía no te estás quitando el casco? ¿Estás planeando comer primero, luego hablar? ¿O hablar primero, luego comer? Habla primero. Muy bien. Al encontrar un asiento vacío, el oficial de los señores nocturnos se entrelazó los dedos y se sentó. Activando su canal de comunicaciones internos. Emitió una solicitud. Comando, solicitando la autorización para levantar la supresión de la señal para el comedor A2. Después de hablar, miró a los 4 soldados sentados frente a él, sus posturas rígidas y verticales. Haciendo un gesto cortésmente, agregó, espero sinceramente que no nos conviertan en enemigos, sino aliados. Comprendido. Asintiendo ligeramente, el jefe maestro giró su mirada hacia Spartan 028, quien estaba equipado con una mochila de comunicaciones. Las comunicaciones con comando se han restaurado. El doctor Halsey está en línea, jefe principal. Reconocido. Solicitar permiso para activar la proyección. Adelante. Al momento siguiente. BZZZ. Un haz delgado de luz de proyección 3D salió del casco del jefe maestro, escaneando hacia abajo mientras ensamblaba rápidamente una construcción digital. En segundos, la imagen realista de una mujer caucásica de tamaño completo se materializó. No era otro que la doctora Catherine Elizabeth Halsey, directora de la División de Operaciones Spartan de la UNSC. Saludos. Guerrero aumentado desconocido. Desde su laboratorio al alcance, Halsey se inclinó contra la consola de control principal, sus ojos traicionaban un hambre innegable de conocimiento. Saludos, dama de Rich. Al escuchar el saludo formal del gigante negro, Halsey no perdió el tiempo en expresar su pregunta. No eres parte de la UNSC, ¿verdad? Anteriormente, después de tratar con los enredos burocráticos del Comando de Espacio de las Naciones Unidas, Halsey había utilizado su acceso clasificado para buscar todas las bases de datos de la UNSC disponibles, instalaciones de investigación, sitios de producción, para cualquier registro de supersoldistas Spartan 2 que se fabriquen. No había ninguno. No solo eso, ninguno de los sitios conocidos incluso tenía la capacidad de producir guerreros de esta escala y avance. Lo que llevó a Halsey a una hipótesis sorprendente. Estos guerreros superaugationados, cada uno de más de 2.7 metros de altura, ¿no son producto de la civilización humana? Más precisamente, no son un producto del gobierno de la Tierra unificado. En el momento en que surgió este pensamiento, se hizo raíz en su mente, creciendo rápidamente, y se negó a ser despedido. Para obtener información de primera mano y evitar que los burócratas interfieran, Halsey ocultó deliberadamente el asunto del almirante Parangoski, utilizando una IA inteligente e inacabada para bloquear el acceso del Consejo de Seguridad a esta información. Halsey era una persona altamente controladora, pero también era profundamente ambiciosa. Para satisfacer su codicia, o más bien, su insaciable sed de conocimiento, estaba dispuesta a actuar de manera que solo podía describirse como una locura límite. En el pasado,
Para garantizar el éxito del programa Spartan 2, ella requirió una gran cantidad de 6 años. Niños viejos como sujetos de prueba. Sin embargo, la tasa de mortalidad del programa fue alarmantemente alta. Era obvio que la gran mayoría de los padres nunca someterían voluntariamente a sus hijos a un experimento tan mortal. Por lo tanto, los funcionarios supervisores de Halsey y el CSNU hicieron su elección. Secuestro. Así es, escuchaste correctamente. El propio gobierno sancionó los secuestros infantiles, abandonando por completo cualquier pretensión de moralidad. El jefe maestro, Ion 117, era uno de esos niños secuestrados. En cuanto a si Halsey era puramente malvado, si era una villana irredimible, no era tan simple. Ella era simplemente gris. 2. ¿De dónde es? Nos quitamos del vacío más allá. ¿Por qué has venido? Venimos por la voluntad de nuestra emperatriz. ¿Eso fue todo? Eso le dijo absolutamente nada. Ni una sola pieza de información sustantiva. Halsey hizo una pausa por un momento. ¿Cuál es exactamente tu objetivo? Con sus palabras, el oficial de los señores nocturnos dejó escapar una risa abundante. Señora, muy pronto, lo sabrás. Creo que cuando llegue el momento, cooperará. Para hacer de este mundo un lugar mejor, como nuestra ofrenda. Capítulo 435. El dios de la destrucción, Selene. Los castigadores de la Segunda Legión de Astartes, designación, conquistado mundo universo 117, más allá de la galaxia de la Vía Láctea, a aproximadamente 160.000 años luz de distancia, cerca de la gran nube magelánica, en un rincón distante del espacio. Desde lejos. En un planeta dentro de esta galaxia enana entre la Vía Láctea y la gran nube magelánica, una vasta jungla primordial cubre toda la superficie. A diferencia de los paisajes estériles de los planetas más observados, este mundo parece repleto de la vida, como floreciente con el crecimiento. Sin embargo, al entrar en su atmósfera, uno se daría cuenta de que este es un muerto. Mundo sin vida, sus cielos están envueltos en penumbra, su tierra es nebulosa y oscura, y todo lo relaciona con una opresión siniestra. Es como si alguien hubiera derramado tinta deliberada con maldad sobre lo que debería haber sido una obra maestra armoniosa y natural. Dentro de la atmósfera del planeta, el remolino de mists, de color negro plomo o mino, mezclándose con esporas verdes sucias, formando miasmas de cambio e invisibles. El aire aquí es tan grueso, tan sofocantemente tóxico, que cualquier forma de vida ordinaria que simplemente lo toque probablemente moriría por envenenamiento. Al otro lado de la superficie, una capa húmeda de moho cubre la mayor parte del terreno. En rollas entrelazadas, en tonos grotescos de verde, gris, amarillo y púrpura, extendidos salvajemente, alfombrando las alfombras de hongos. Después de la dirección de crecimiento de las innumerables vides en reversa, uno se encontraría en áreas bajas, llenas de grupos de agujeros de varios tamaños, densamente empacados. Dentro de ellos, un líquido ondulante se agita, no el azul claro, azul de las aguas vírgenes, sino un grueso, burbujeando de color verde oscuro, que se asemeja a la suciedad estancada de un antiguo alcantarillado urbano sin encanto. No, incluso más sucio que eso. De estos pozos, surgen innumerables arcillos grasos y verdes grasos. Girando a través de los densos sistemas de raíces de este bosque, flores grotescas florecen con calma, sus rasgados. Viñes abiertos que revelan fibras musculares que se asemejan a la carne animal debajo. En este entorno contaminado, asqueroso y pútrido, estas abominaciones se retuercen y crecen. Su composición parece parcialmente similar a una planta, pero también recuerda a las membranas que encerran los órganos de los mamíferos, sus superficies que exudan un olor lento y acre. Grieta. Un sonido como una cáscara de huevo se rompió resonando en la suciedad, mientras una figura encorvada se retorcía y se arrastraba de la corrupción. No exudaba signos de vida, que se parecía a nada más que un horror mutante dragado de las profundidades de un abismo de aguas residuales. Su especie original era indiscernible. Es masivo, deformado. Y el cuerpo hinchado estaba completamente cubierto de zarcillos de color verde azulado y verdoso, mientras que los restos de armadura destrozados, ahora un tono de verde excremental, enfermos, apenas aferrados a su forma grotesca. De cada pústula profunda, innumerables zarcillos viscosos se deslizaron. Carne podrida y ulcerada resumaba de la piel ruptura, derramando un negro líquido pútrido, que se contrajo y batido de manera impredecible dentro de la masa en descomposición de carne y gore.
Este planeta ha sido completamente infectado por esta sustancia viral desconocida. Es absolutamente inhabitable para cualquier especie viva. Rugido. De repente, como sintiendo algo, la monstruosa entidad sacudió la cabeza y dejó escapar un perforador. Grito agudo. Rugir. Rugir. En una reacción en cadena, todo el terreno fúngico parecía cobrar vida. Lo que una vez apenas podía describirse como un bosque primordial fue, en un instante, transformarse en un infierno de pesadilla, una escena tan grotesca que podría arruinar el apetito de uno. Desde debajo de la espesa estera de hongos, innumerables tentáculos masivos estallaron, cada uno forrado con fauces abiertas, algunas extremidades con rayas, otras hileras de colmillos afilados, que se extienden sin cesar a través del terreno. Fluido corrosivo rociado en todas las direcciones. Orificios carnosos, forrados con dientes irregulares, arrojados continuamente a masas de abominaciones de cerdas negras. Se unieron en grupos de carne tumores, como los gusanos colosales de carne crudamente fusionadas en formas monstruosas. El paisaje estaba cubierto de un mar de moco maloliente, lleno de horrores indescriptibles de formas amorfas y amorfas. Todo sobre esta escena fue completamente nauseabundo. Era como si su propia existencia fuera una blasfemia, una burla del Creador y de toda la vida misma. En ese momento, como en respuesta a estas aberraciones, un brillante brillo naranja de destrucción de repente iluminó todo el cielo. Un calor capaz de derretir un planeta entero, llamas lo suficientemente potentes como para consumir una atmósfera completa, en un instante. La miasma infestada de esporas que persiste en el aire se incineró por completo. Por primera vez en innumerables años, la superficie del planeta experimentó una verdadera luz solar. Auge. Esto fue seguido por una serie de truenos ensordecedores, ya que las lanzas de energía ardientes llovieron de la órbita, descendiendo como pilares de la ira divina, perforando desde los cielos hasta el núcleo del planeta. Era como si la voz de un dios rugiera a través del reino mortal. Auge. 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 Los temblores y explosiones aterradores sacudieron la tierra sin descanso. Tanto la tierra debajo como el cielo de arriba, toda materia capturada dentro de la bola de fuego en expansión fue vaporizada. Montañas hervidas. Los océanos se evaporaron. Desde el espacio exterior, la superficie del planeta ahora se parecía a una gigantesca bola de fuego carmesí, que se expande continuamente. Inundación. Frotando en baja órbita, Selene estaba vestida con armadura de batalla blanca de plata. Su cintura estaba apretada con fuerza, su figura esbelta pero dominante. Llevaba una corona ceremonial adornada con patrones de lanza subespacial. Con su cabello trenzado en una cola de caballo alta, mientras que los mechones de cabello cascadían naturalmente en sus sienes, exudando una presencia elegante pero regia. Como se esperaba, los precursores no pudieron limpiarte por completo. Aparte de la porción que fue aniquilada en la galaxia de la Vía Láctea por la casta militar del precursor bajo el mando de la sombra de Sundered Star a través de la activación de la matriz de Halo, los restos de la inundación aún sobrevivieron en latencia dentro de la gran nube magelánica, la cuna de los precursores, los llamados creadores. PD, la casta militar se refiere al personal militar del precursor, mientras que la sombra de Síntoma Star fue el equivalente del comandante supremo de las Fuerzas Armadas en la civilización del precursor. Al bajar la mano que había desatado un bombardeo solar, Selene sonrió con gracia. Hace 100.000 años, en las etapas finales de la guerra Forerunner-Gud, los precursores activaron con éxito 7 de los anillos de Halo. El devastador pulso de neutrinos de fase cruzado erradicó toda la flota de inundaciones a través de la Vía Láctea, por supuesto. También eliminó toda la vida en la galaxia. Con la activación de la matriz de Halo, cada organismo vivo en la galaxia de la Vía Láctea, salvo para aquellos protegidos por el Arca, los anillos o los mundos del escudo del precriminado, fue exterminado indiscriminadamente. A raíz de la guerra, la civilización del precursor se dejó paralizado, tambaleándose al borde de la extinción. Los pocos sobrevivientes restantes, ya sea muertos o gravemente heridos, completaron su tarea final, retomando las especies preservadas del Arca y los B'kei Sips a sus respectivos mundos de origen. Luego, buscando expiación, eligieron el exilio autoimpuesto. Así, los precursores, los gobernantes de la Vía Láctea durante decenas de miles de años, ya no estaban. La Vía Láctea Galaxy recibió un nuevo comienzo. Ya sea dentro de la Vía Láctea o más allá de ella, en la gran nube Magellanic, los precursores nunca realmente purgaron la inundación. Por ejemplo, en un anillo en particular,
un ejército de inundación sobrevivió, acostado inactivo dentro de ese mundo siniestro. Esperando que un individuo afortunado los desperté. Pero como heredero, asumiré la responsabilidad, darlos por completo. Clausaré la tapa del ataúd de la llamada raza precursora. Los anillos en forma de cruz en sus ojos dorados brillaban con una alegría no disminuida, mientras Selene extendía su mano y la apretaba en un puño. Auge. En el reflejo de sus iris carmesí, una bola de fuego masiva, que lleva a los cielos, se topó. Era un infierno nuclear, ardiendo como una estrella en miniatura. El calor abrasador saluda inevitablemente se expandió hacia afuera, chocando contra el vacío del espacio, enviando el cabello de Selene azotando la turbulencia. Grieta. 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 A medida que pasaba el tiempo, todo el planeta se enterró dentro de la bola de fuego, su cristalización de la superficie, fracturas que se extienden rápidamente. Auge. Al final, el planeta se hizo añicos, estallando como una estrella moribunda, desintegrándose en una tormenta solar preparada para envolver todo el sistema planetario. Sin embargo, antes de que los escombros planetarios puedan incluso escapar de baja órbita, un campo de fuerza invisible los interceptó, neutralizando su energía cinética. Lo que permaneció disperso hacia afuera, no como restos caóticos, sino como fragmentos colosales de diamantes. Disfirando el campo de la fuerza, la mirada de Selene cambió hacia varios otros planetas dentro del sistema planetario. A través de su mejor visión mejorada, en un momento fugaz, observó los temblores debajo de las costras planetarias. Una flota antigua, enterrada para edades no contadas, se agitaba de su sueño, dejando fuera un zumbido bajo y sofocante mientras ascendía al espacio. Los cascos descallados y hinchados de sus vasos, grotescamente fusionados con tumores hinchados y carnosos. Siluetas formadas tan desconcertantes que simplemente contemplarlas erosionarían la cordura. En el reflejo de los alumnos de Selene, el misterioso brillo verde de la flota de inundaciones parpadeó. ¿Un Gravemind? Debe haber sentido la muerte masiva de su propia especie, desencadenando su autoevaluación. El brote de inundaciones sigue a distintas fases: Wild, Cooperative, Interestelar y Extragaláctico. En su etapa salvaje, la inundación generalmente se manifiesta en 4 formas primarias: infección, combate, portador y Gravemind. Entre ellos, el Gravemind es la forma más alta de la inundación, la misma encarnación de su conciencia de la mente de la colmena. Una vez que la inundación acumula suficiente biomasa, forma una entidad de inteligencia centralizada, el protogravo. En el momento en que la inundación nace con éxito en un protogravo, ingresa inmediatamente a la etapa cooperativa. Tras su formación, el Gravemind toma el control total del ejército de inundación, llevándolos a un alboroto desenfrenado, cazando y consumiendo toda la vida sensible dentro de la galaxia. La escala, la variedad y los números de la inundación comienzan a dispararse exponencialmente. Entonces, sigue siendo una construcción del precursor parasitante del ejército de inundaciones. Con los brazos cruzados sobre su pecho, Selene observó la vista con curiosidad divertida. En algunos barcos restantes, donde la infestación de inundaciones aún no había invadido por completo los cascos, las huellas de la estética geométrica de los Freerunners permanecían apenas visibles, patrones colosales, un testimonio de su civilización que alguna vez fue magnífica. Para sobrevivir durante más de 100.000 años sin descomposición, y para no requerir ningún mantenimiento en absoluto, la durabilidad de la ingeniería del precursor era algo que Selene admiraba realmente. Una lástima, en realidad. Estas maravillas tecnológicas ahora parecen nada más que un depósito de chatarra cósmico que dejó caer durante 100 milenios. Asqueroso. La inundación no es simplemente una plaga, virus o parásito. Una vez que alcanza una escala suficiente, no solo puede infectar y asimilar la vida basada en el carbono, sino que incluso anular y infestar el silicio. Construcciones basadas. La forma de la inundación es una entidad parásita excepcionalmente letal, su biomasa compuesta por una superestructura indiscriminada conocida como supercell, FSC. Estructuralmente, se asemeja a neuronas y células gliales, lo que permite que la inundación se autoorganice, reestructure e imite cualquier materia orgánica que requiera. En cuanto a por qué una enorme flota de inundaciones había permanecido inactiva aquí, en lugar de lanzar un asalto a la Vía Láctea, Selene ya podría deducir una explicación aproximada. Después de la guerra del Freerunner Good, estas fuerzas evitaron la destrucción al escapar más allá de la Vía Láctea, evadiendo así el pulso de neutrinos de fase cruzado desatado por la matriz de Halo.
Con la biosfera de la Vía Láctea completamente aniquilada, la inundación perdió a sus anfitriones, su fuente de alimento. Naturalmente, quedó latente, por la galaxia que floreciera una vez más, para que la próxima generación de civilizaciones se levantara, y las pruebara como parte de la maldición de los precursores al crear. Pero no tengo necesidad de tu llamada prueba. Limpiaré este lugar antes de mudarme. Quebrar. Con un elegante movimiento de sus dedos, docenas de lanzas de subespacio se materializaron detrás de ella. A medida que la energía torrencial de Onkai surgió en ellos, las lanzas subespaciales se torcieron, expandieron y se transformaron, algunas en las lanzas celestiales, otros en grietas subespaciales. Ir. A los comandos de Selene, las lanzas del subespacio se dispararon al instante. En ese instante, el vacío estaba iluminado, como un aguacero celestial de cuchillas radiantes, estallando en flores de energía de color rojo-violeta colosal, que abarca cientos de miles de kilómetros. Todo en el camino de las cuchillas del subespacio. Las delgadas capas de la atmósfera superior, la imponente biomasa de inundaciones a escala planetaria, y la superficie misma, la corteza, el manto y el núcleo del mundo infectado. Todo fue separado. Inmediatamente después, la energía Onkai infundida en el subespacio construye rápidamente disipó. Bajo el control de Selene. Se transmutó en una reacción intensificada de partículas nucleares fuertes. Sin embargo, Selene parecía insatisfecha. No es lo suficientemente emocionante. Todavía se siente un poco sofocante. Una sonrisa de deseo destructivo puro se extendió por su rostro, la curva de sus labios se extiende en un arco cada vez más desenfrenado. Fuerza nuclear fuerte, caída de Void. La violeta. Los patrones divinos rojos detrás de Selene se desplegaron. Desde las profundidades del vacío detrás de ella, era como si millones, no, miles de millones, de los espeluznantes soles negros se habían encendido de repente a la vez. En un instante, toda la extensión estrellada fue iluminada. Era como un aguacero torrencial, no. Más denso que un océano entero en cascada a la vez. Un incesante ataque de bombardeos de fusión Onkai, grietas subespaciales que atravesaron el espacio y las bengalas solares que cubren un rango inmenso. Se podría decir que todo el sistema planetario ahora había caído dentro del radio de bombardeo de Selene. Sin lugar a dudas, en un solo instante. La flota de inundaciones estaba completamente aniquilada, ni siquiera quedaba polvo. En el lapso de una sola respiración, un planeta se rompió, se derrumbó y explotó. Entonces el segundo planeta comenzó a romperse, luego el tercero, luego el octavo. Todo el sistema planetario, atrapado en este interminable y aterrador cataclismo, vio su campo gravitacional arrojado a un desorden total, su estructura colapsando por completo. Por fin, la estrella central de este sistema planetario sin nombre, su Sol, llegó finalmente al final de su vida bajo el implacable bombardeo y estimulación de Selene. Su vida útil de miles de millones de años se aceleró instantáneamente, lo que provocó una rápida expansión. Decadencia maligna, y luego, ¡boom! No hay aire en el espacio, ni un medio para que el sonido viaje, pero dentro de las mentes de todos los que lo presenciaron, una extinción de la extinción se peinó, un rugido estruendoso temblando el espacio. En este momento, se convirtió en la estrella más radiante del universo, desatando su luz final y más deslumbrante sobre la creación. Una brillantez tan resplandeciente como la primera luz de la creación misma. Gulp. Más allá del sistema planetario borrado, a bordo de la flota de la Marina Imperial que acompaña a Selene, todos, incluidos los astartes, sintieron que sus gargantas estaban secas. Es este, el poder de un dios.